Bueno, pues vamos ya al grano. Tenemos con nosotros a Eduardo Toraño, que es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y exorcista. Es la segunda vez que nos visita. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Bueno, es verdad que, lo decíamos antes fuera de cámara, parece que cuando hay una película en la que se habla un poco del demonio, crecen las preguntas, crece la curiosidad, ¿verdad? Sí, pero esta película es distinta de las otras, porque las películas que conocemos, en general las anteriores que se han hecho, son más del género de terror. Ajá. Esta es una película de reflexión muy bien hecha, es un diálogo entre un poseído y un psiquiatra, y tiene como un contenido, no va tanto a toda la escenografía así de lo más que se sale fuera de lo normal, sino que entra en lo profundo de lo que es la realidad del demonio hoy en el mundo. Que se llama Nefarious. La película fue estrenada hace meses en Estados Unidos, tuvo cierto éxito, ¿verdad? Ahora llega a España. ¿Usted la ha visto? ¿Es verdad, más o menos? ¿Es así como suceden las cosas? Parte de una ficción, porque se trata de, no quiero destriparla, pero bueno, se trata de un poseído que pues es un asesino múltiple, ¿no? Entonces está condenado y va a pasar como está condenado a cadena perpetua, entonces un psiquiatra tiene que hacer una valoración. Entonces la ficción está en que el demonio no puede tomar la voluntad de una persona de tal manera que la transforme en un asesino múltiple, ¿no? Cuando el demonio posee, lo que hace es tomar la parte psicoafectiva, o sea, lo que es, y la física, ¿no? O sea, toma el cuerpo, pero lo toma en momentos concretos, o sea, no arrebata a la persona y no puede interferir en la voluntad y o sea, no le puede quitar la libertad, ¿no? Claro, que es aquí un poco lo que se ve, ya lo verán ustedes cuando vayan al cine, pero además, claro, es un diálogo, decíamos, una película que es hora y pico, prácticamente es un diálogo, ¿verdad?, entre este psicólogo, este psiquiatra y el condenado, el asesino poseído. Hace unos días el Papa decía que con el diablo, que con el demonio no se puede dialogar, lo dijo muy claro, me parece que fue la semana pasada. Dijo, siempre gana. Sí, hay que tener mucho cuidado. Ciertamente, yo creo que lo que más destacaría de la película es cómo muestra cómo el demonio actúa en el mundo y muchas veces actúa de manera oculta, ¿no? Porque las formas de actuación del demonio como más extraordinarias, ¿no?, que pueden ser más llamativas o espectaculares, como una posesión, eso no es lo común. Lo frecuente es que él actúa en el mundo, ¿no? Alguna vez, en algún exorcismo, el demonio dice, yo soy el dueño del mundo, ¿no? Y mi gran victoria es la destrucción del hombre, mi gran victoria es el aborto, ¿no? Por ejemplo, eso lo he escuchado alguna vez, ¿no? ¿Por qué? O sea, la gran victoria del demonio es destruir a la persona, porque no puede destruir a Dios, y eso aparece en uno de los diálogos de la película. Como no puede destruir, es como el cónyuge que asesina al hijo del otro cónyuge con el que ha tenido un conflicto para hacer daño. No puede hacer daño a su esposo o a su esposa, pero directamente o hace más daño matando al hijo. Eso es lo que hace el demonio, ¿no? Quiere destruir a la criatura porque no puede hacer nada contra Dios. Su acción es, por tanto, perversa y malévola. Hablábamos de este diálogo, nos está explicando usted un poco cómo es el tema, pero me acuerdo que también hace unos meses, cuando nos visitó, hablaba usted de distintos tipos... no sé, de afectaciones, no sé si lo digo bien. De actividad, podríamos decir. Actividad. La acción de Satanás. ¿Y cuáles son exactamente? O sea, podríamos distinguir... Porque me acuerdo que fue muy interesante, porque es verdad que nosotros conocemos, bueno, la posesión diabólica, claro. Pero hay muchos grados. Mucho, eso es. Hay muchos grados y muchas formas. La forma ordinaria de acción del demonio es la que pasamos todos, la tentación, ¿no?, que es universal y todos somos tentados. La tentación consiste en inducir al mal, no es un daño directo, pero es como nos seduce para que a través de la mentira y el engaño pues caigamos en el pecado, que es su gran victoria, ¿no?, que nos enfrentemos a Dios y nos separemos de Él. Entonces la acción ordinaria es la tentación. Luego está la acción extraordinaria, que, bueno, tiene distinta terminología. La Asociación Internacional de Exorcistas decidió, ¿no?, y está escrito en un manual, cómo seguir esta terminología que voy a decir ahora. De menor a mayor gravedad, lo menor es la infestación, que afecta a lugares, a objetos o animales. El sentido de esta acción del demonio es perturbar a la persona de modo indirecto, ¿no?, a través de sonidos extraños, de ruidos, de situaciones, de lugares, de objetos maleficados que hacen daño, ¿no?, que ten mucho cuidado con eso.
Por lo tanto, eso es la infestación. La vejación afecta al cuerpo, de tal manera que uno puede tener una enfermedad, un dolor. A veces una persona que está afectada de esto pues tiene moratones, arañazos, ¿no?, que no tiene una explicación natural. Entonces, si no tiene una explicación natural, un daño físico, pues se puede atribuir a una verdad, una realidad preternatural. Esa es la vejación que afecta al cuerpo, la obsesión que afecta a la mente, pero no al entendimiento, sino a los sentidos internos, que son la imaginación, la estimativa y la memoria sensible. Es decir, el demonio ataca a la imaginación. Entonces entra en el pensamiento, pero no entra en el entendimiento, porque el demonio no entra ni en el entendimiento ni en la voluntad, que eso es el sagrario del hombre. El alma y la conciencia, el sagrario del hombre. Entonces el demonio no puede, pero sí entra en la mente, interfiriendo en los pensamientos a través del sentido interno, de la imaginación y de la memoria sensible. Y por último, la posesión, que lo que hace es, pues eso, tomar el cuerpo de la persona, afecta este aspecto psicofísico, pero ¿qué pasa? Que no le toma siempre, sino que en algunos momentos la persona se ve afectada, y sobre todo cuando hay una oración muy fuerte, ¿no?, en un exorcismo, pero también hay personas que reaccionan en un santuario, en un momento fuerte de oración, ¿no?, donde hay mucha presencia de Dios, pues ahí salta el demonio. ¿Y qué pasa? Que habla, mira, actúa en vez de la persona. Entonces, la mirada penetrante, la mirada de odio es espeluznante, ¿no? Y claro, entonces ahí se manifiesta con violencia, que son signos de posesión, ¿no?, una violencia extrema, incontrolable, ¿no? Yo conocí a un chico que era capaz de subir un contenedor así, ¿no?, en momentos así de arrebatado por la presencia maléfica, ¿no? Entonces, posee el cuerpo de tal manera, pero esta es la forma más grave, ¿no?, pero puede haber muchas otras. Pero la peor de todas es la acción del demonio, que aparece muy clara en la película, ¿no?, en la cultura de muerte, ¿no?, que nos engaña haciéndonos creer, ¿no?, que somos libres, que es la gran clave a mi modo de ver, como el centro de la película, ¿no?, donde habla, por ejemplo, que cuando Dios creó al ángel, lo creó libre, y entonces el demonio se sintió como esa libertad que le era concedida era una sumisión. Cuando Dios nos hace libres y nos pide que nos sometamos a Él, no por nosotros, porque Él no nos necesita, sino por nosotros mismos. O sea, no por Él, sino por nosotros mismos. Dice la teología, San Buenaventura, que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, pero no para que Dios no necesita nada fuera de sí mismo, lo tiene todo. Es para que se manifieste su gloria y la podamos recibir las criaturas. Entonces, el gran engaño que viene también en nuestra sociedad actual, ¿no?, desde la modernidad, es pensar que Dios es enemigo de nuestra libertad. ¿Cuál es la puerta de entrada a todo esto, al demonio? Hemos visto antes unas imágenes, se veía tarot, ouija, ¿es esto? ¿Y cuáles otras formas hay? Las vías ordinarias de entrada de Satanás, pues es, por una parte, cuando el esoterismo, el satanismo, son cuando uno acude, ¿no?, a la brujería, la hechicería, porque uno busca a través de poderes ocultos un beneficio. También uno puede recibir una acción maléfica por alguna de las terapias alternativas que son tan comunes hoy en nuestra sociedad, que ciertamente tienen un beneficio, porque el demonio tiene poder curativo, pero el demonio tiene poder sobre el cuerpo, entonces puede actuar sobre el cuerpo, puede curar una parte de la persona, pero luego ocurren otras cosas, ¿no? Una persona que hizo Reiki, ¿no?, pues fue por un dolor, eso se le curó, pero después su familia se destrozó. O sea, el demonio busca... ¿Esto es un caso real? Sí, es un caso real. Entonces el demonio busca destrozar a la persona, pero claro, como engaña, siempre su estrategia es engañar. Nos muestra un bien, como hizo en los orígenes, ¿no? El fruto era apetecible a los ojos, nos muestra algo que es apetecible, nos muestra un bien, no te vas a curar, vas a estar mejor, pero detrás encierra un mal. Por eso es tan difícil, y es lo que pasa hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy el aborto se presenta como un bien, un derecho, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, es un derecho de la libertad de la mujer, ¿no?, que puede, pero está ocultando una mentira, que es la muerte de la vida que lleva dentro, y luego
lo más grave, que ya es grave eso, ¿no? Pero es la situación postraumática de la mujer, el trauma que le queda después de haber abortado, ¿no? Entonces, cómo el demonio engaña a través de un bien aparente. Sigilosamente, ¿no? Claro. Es al parecer lo que se ve también un poco en la película, como poco a poco... Claro, o sea, va actuando progresivamente para ir... Y también, a veces también ocurre, no por responsabilidad propia, sino por responsabilidad ajena, es decir, que un daño que otro te hace, lo cual es más misterioso, ¿no? Por eso es importante estar bien protegidos. Estar bien protegidos... ¿Y cómo? O sea, como yo, para que no me hagan... Yo, si fuera un personaje importante, pues llevaré un guardaespaldas para que no atentaran contra mí, ¿no? Pero, entonces, si tú tienes un buen guardaespaldas, te protege, pero si no lo tienes, te pueden hacer daño el enemigo. Entonces, así como puede pasar esto en el mundo físico real, pues en el mundo espiritual, la protección espiritual pues viene dada por los medios ordinarios de vida cristiana, ¿no? La oración, los sacramentos. De hecho, en la película aparece en un momento como los que no están bautizados pues también están más... Uno de los chicos que he tratado, unas personas que he tratado, que hizo un proceso de conversión. Y bueno, gracias a que el demonio se hizo presente en su vida, sobre todo a través de vejaciones y obsesiones, pues vino a la iglesia. No estaba fuera de la iglesia, vino a la iglesia, no estaba bautizado, hizo un proceso maravilloso, se ha bautizado, o sea, ha hecho los sacramentos de iniciación cristiana. O sea, todo el mal, al final, Dios lo puede revertir en un mayor bien. Entonces, permitiendo este mal, Dios saca un mayor bien. Y los mayores bienes que saca, el mayor bien es el de la conversión y también el de la sanación. La Iglesia es sacramento de salvación. Y es una pena que no seamos conscientes, que a veces quede relegado este tema como en lo oculto, ¿no? O por miedo lo que, bueno, pues esto, por la tergiversación que a veces se trata. O sea, es una pena que no se introduzca en la pastoral ordinaria de la Iglesia el tratamiento de estos temas para que las personas se vean acogidas en su sufrimiento. Esto me interesa. ¿Y cómo podría hacerse? ¿A través de una pastoral especial? ¿Cómo? ¿Qué es lo que faltaría? Habría que, en opinión, sí, claro. Entendemos. O sea, todo sacerdote sería como una especie de médico de familia, ¿no? O sacerdote o ámbitos de la Iglesia, comunidades donde donde se acoge a todos. Y ahí el médico de familia intenta tratar todas las cosas, ¿no? Ya lo que se le escapa lo manda al especialista. Entonces el sacerdote, todo sacerdote, sería bueno que estuviera bien formado en esto y que no, como pasa a veces, también se ve en la película, el sacerdote de la película. Sí, es verdad, no deja en muy buen lugar a un sacerdote. Claro, pero porque no hay formación suficiente, a veces hay precomprensiones, ¿no? En que estos temas son demasiado extraños. Tampoco se le quiere dar tanta importancia al demonio, lo cual es bueno, ¿no? Porque la fe es en Dios, no es en el demonio. El objeto de fe es Dios, pero el demonio actúa y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sería bueno conocer bien, ¿no? Estas maneras de actuar del demonio. También que muchas veces, como dice San Ignacio en las reglas de discernimiento de espíritus, el demonio siempre ataca por el punto débil. Entonces, ataca por la herida. Entonces, la tentación entra por la herida, por el punto débil. Y también el demonio actúa. Hay personas que dicen, ¿cómo puede tener esta afectación demoníaca si no ha hecho nada? Y tampoco hay certeza de que le hayan hecho un maleficio. Pues, o sea, hay heridas que son por causa de posibilidad de que el demonio pueda actuar y hacer daño. Entonces, que los sacerdotes o las comunidades cristianas puedan ver este tema como algo más natural, ¿no? Como algo más natural, y conocer el corazón humano, saber que el mal entra por el daño de la naturaleza humana, que entra por el pecado, pero también por la naturaleza herida, ¿no? Y las heridas, todos estamos heridos, tenemos carencias, hemos podido tener traumas, situaciones, y el demonio utiliza eso, ¿no? Para entrar y ahí hacer daño. Por eso es muy importante cuando tratamos a las personas que tienen una cuestión, alguna afectación, también las tratamos completas, ¿no? Como ir a la raíz. Y muchas veces, hay una mayor reacción del demonio, ¿no? Explícita, cuando estamos rezando para sanar una herida, incluso cuando estamos imprecándole en la oración imperativa del exorcismo. Claro, está pensando ahora mismo, qué complicado es hablar de estos temas, ¿no? También aquí en televisión, imagínense ustedes que es muy difícil explicar las cosas para que las entendamos, se lo agradecemos a Eduardo. Una última cuestión. Dicho o preguntado de una forma muy así, de esto se sale. Es decir, claro, esas personas... Dios tiene el poder, porque Dios puede sobre todas las cosas. Lo que pasa que es un proceso.
cuando Jesús hacía exorcismos, eran signos del reino y era Jesús. Entonces, también era, pues, entonces aparecen los relatos evangélicos como salía el demonio inmediatamente, ¿no? Jesús luego envió a sus apóstoles y los envió a predicar con autoridad, a curar enfermos y a expulsar demonios. Y esto no podemos explicarlo aquí, ¿no? Pero es muy claro, a pesar de algunas exégesis que se hicieron en el siglo pasado, o en el XIX, cómo hay diferencia entre la enfermedad. Jesús distingue entre enfermedad y posesión, y poseídos. Entonces, Jesús curaba, envió a los apóstoles a curar y expulsaba demonios. Entonces, es necesario, ¿no?, conocer bien cómo actúa el demonio y conocer también bien el corazón humano para saber discernir y distinguir. Si hay que, pues si es sanación, ahí el ritual también recomienda consultar expertos, ¿no?, expertos de la mente, expertos del espíritu, para poder hacer un buen discernimiento. Claro, hablaba usted de un proceso, luego estas personas siguen ese proceso, claro, ¿verdad? Acuden a los sacramentos y tienen un acompañamiento, no se les abandona eso es lo fundamental, a su suerte. Eso es lo fundamental del acompañamiento. Y de hecho, o sea, hay personas que están años en un proceso de liberación y de exorcismo. Muchas salen, otras están saliendo, pero la mejora, o sea, es el cambio que se opera en la persona. Y además, los que tienen estas experiencias preternaturales del mal, también tienen experiencias preternaturales del bien. Entonces también pues tienen experiencias de los santos, de la Virgen, de Jesús, o sea que están como en otro nivel. Es como una lucha, ¿no? En definitiva, entre el bien y el mal. Es una lucha. Es así. Y están como en otro nivel distinto al nuestro, ¿no? Pero claro, para mí lo radical que se ve en la película es como ver cómo en nuestro mundo está actuando el demonio y no nos damos cuenta. No, la verdad es que la película, como digo, es impresionante. Eduardo, gracias. Eduardo Toraño, que es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, es exorcista, y es verdad que amablemente siempre cuando le llamamos por teléfono necesitamos que nos explique estas cosas, a raíz sobre todo de la curiosidad que se despierta con este tipo de películas o series. Bueno, pues rápidamente nos dice que sí, se lo agradecemos mucho porque, como digo, pues yo creo que tenemos que saber estas cosas también, los propios católicos, que nos falta esa formación, no solo los sacerdotes, también los católicos. Es importante que se vea de modo equilibrado, ¿no? Porque junto con esta acción también está la responsabilidad personal, entonces verlo equilibradamente es un reto. Bueno, pues muchas gracias de verdad por haberse acercado este domingo a la Iglesia. Gracias. Gracias. Como siempre.